Hola, muy buenos días. Me llamo Mashnil. Hoy vamos a aprender sobre familia y parientes. Parientes son miembros de la familia extendida. Entonces vamos a empezar. Abuelo en español se llama grandfather en inglés. Abuela en español se llama grandmother en inglés. Madre se llama mother. Padre en español se llama father en inglés. Hijo significa son y hija significa daughter en inglés. Hermano significa brother en inglés y hermana significa sister en inglés. Tío en español significa uncle y tía en español significa aunt en inglés. Primo y prima significa cousin brother y cousin sister en inglés. Suegra significa mother-in-law y suegro significa father-in-law. Nieto y nieta significa grandson or granddaughter in English. Cuñado significa brother-in-law y cuñada significa sister-in-law. Bisabuelo significa great-grandfather y bisabuela significa great-grandmother in English. Madrastra significa stepmother. Igualmente en la manera de padrastro significa stepfather. Similarmente, hermanastro significa stepbrother y hermanastra significa stepsister en inglés. Otros parientes son aquí, como sobrino, sobrina significa nephew. Nuegra significa daughter-in-law y yerno significa son-in-law en inglés. Otra vez vamos a repetir. Abuelo, abuela, madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, suegra, suegro, nieto, nieta, cuñado, cuñada, bisabuelo, bisabuela, madrastra, padrastro, hermanastro y hermanastra. Similarmente, sobrino, sobrina y nuera y yerno. Estos son en total los miembros de familia y parientes de cualquier persona. Muchísimas gracias.